God of War es una saga que lleva acompañándome desde mi infancia, allá con la antigua Play 2 chipeada. Ambos, el 1 y el 2, son juegos que no pude completar de chico, porque siempre me quedaba atrapado en un puzzle o el hijo de remil puta que me había vendido el disco había grabado mal el juego, lo que provocaba que no se pudieran ver las cinemáticas y que tuviera que saltarlas. O también estaba el famoso bug que daba por terminada la partida cuando nos cruzábamos con Ícaro. No fue hasta años después y habiéndome pasado y platinado God of War 3 en Play 4 que por fin emulé los originales. Podría decir que son joyas atemporales que resisten el paso del tiempo, pero la realidad es que, pese a lo mucho que disfruté pasármelos, detesto los puzzles y las trampas. Son juegos que acrecientan su dificultad paulatinamente, pero que tienen secciones cuestionables en cuanto a diseño y dificultad. Pero es una gran trilogía si vemos el legado que dejó en el tiempo, por lo icónico de su protagonista, su historia y su estilo. Sin darme cuenta, esta saga, al igual que muchas otras, formó parte de mi infancia y me formó en cuanto a gustos. Las andanzas de Kratos siempre estuvieron ahí, ya sea por los juegos principales como también por los spin-off que fueron saliendo. Luego de God of War Ascension en 2013, el espartano se tomó un descanso prolongado, pero nunca lo olvidamos pese a todo el tiempo que pasó, hasta que llegó el mágico E3 de 2016. God of War de 2018, o God of War 4 cronológicamente hablando, me acompañó en un momento de la vida en el que estaba adentrándome lentamente en el mundo adulto. Fue una evolución natural para mí de lo que es la saga God of War. Si bien estos juegos siempre fueron para adultos, esta vez veíamos la saga desde otra postura, desde el marco de la madurez emocional y del crecimiento propio. La sangre, las vísceras y las tetas se hacían a un lado para contar esta historia sobre un padre y su hijo. Una temática algo recurrente por aquella época, con juegos como The Last of Us planteando una historia algo genérica, sí, pero trayendo un modelo, una base, para que posteriores juegos construyeran sobre ella, con personajes bien construidos y bien llevados, con conflictos internos, conflictos entre ellos, y con un clímax interesante, cosas a las que no estamos acostumbrados en este medio. Sí, siempre se contaron historias de forma implícita o explícita en los videojuegos, de hecho esto tomó más fuerza con la llegada de la séptima generación de consolas, con un acercamiento más cinemático, porque hasta entonces no eran la prioridad en estas experiencias, carecían de estructura y pulido, una base de la cual sustentarse para crecer. Muchas veces inclusive terminaban siendo excusas que se tomaban muy en serio para justificar mundos o secuelas. Eso es en parte porque de base crear sistemas que interactúen entre ellos para que nos divirtamos, o en otras palabras, hacer videojuegos, es sumamente difícil, por lo que es complicado balancear una historia en el conjunto. Lo extraño es que si bien el modelo de The Last of Us se estandarizó en muchos videojuegos, lo que más quedó de su modelo es la relación entre padres e hijos, que es una idea que replica God of War 4. Que se haya convertido en el estándar y que casi ningún otro videojuego haya venido a plantear una estructura mejor es gracioso, porque todavía queda un largo recorrido en cómo decidimos contar las historias en nuestros juegos. De hecho, endiosamos a estudios como Rockstar, porque hasta ese entonces eran de las pocas empresas que entregaban juegos teniendo en cuenta su mundo, sus mecánicas y su historia. Pero volviendo al God of War de 2018, es un juego que no dejaba de estar lastrado por los problemas típicos de la época. El combate reciclado de los Souls, con falsos impactos, la abundancia de luteo, los sistemas de niveles, tanto para nuestro personaje como para nuestro equipo. Inclusive el contenido secundario no dejaba de ser algo, bueno, muy secundario. Pero es un juego que aún a día de hoy sigue valiendo la pena para mí, no tanto por su gameplay sino por su historia y legado. Tiene un hueco en mi corazón. La noche que salió me quedé hasta las 2 de la mañana esperando a que se desbloqueara mi PlayStation 4. Y cuando empecé mi partida revisé emocionado la lista de trofeos y... ¿recupera las espadas del caos? Tremendo spoiler. Luego de todo ese hype que generó este God of War, la espera para la continuación se hizo larga, pero llegó. El tan ansiado God of War 5 o God of War Ragnarok y motivo de este video. El segundo juego de esta nueva trilogía que... ¿Lo cancelaron? ¿Cómo? ¿Pero este es el último entonces? ¿Y qué pasó con todo el concepto de la era egipcia y... Flaco, lo cancelaron? Ponele. Hasta que saquen otro spin-off. Entonces, ¿qué trae este nuevo God of War a la mesa después de tanta espera? Las 2 primeras horas de God of War Ragnarok te sacuden con fuerza. Freya te persigue y quiere asesinarte. Odín y Thor hacen acto de presencia para poner en jaque a Kratos. No miento cuando digo que el inicio está a la par de God of War 3, y no lo digo solo por su intensidad. En esta sola escena, con los diálogos y los silencios me pusieron los pelos de punta. Hacía mucho tiempo que no tenía ganas de adentrarme en el mundo y la historia de un videojuego, hasta que llegó God of War Ragnarok. Y después de ese fantástico arranque, baja el ritmo. De alguna manera el juego cae presa de su propio peso, la verdad tampoco lo culpo, estamos hablando de un mastodonte de contenido que además tiene que sostener una historia que se fue desarrollando durante casi 20 años. Pero creo que el error que comete Ragnarok es mayor, porque hace ciertas promesas implícitas, ya desde el tráiler, que después rompe. Las gélidas tierras de Midgard, los inviernos eternos después de haber asesinado a Baldur, te preparás para entrar en este abismo del cual no sabes si vas a sobrevivir, pero cuando empiezan a viajar entre mundos a las 2 horas de juego, desaparece la épica y el miedo de ese lugar. Solo se vuelve un mapa más al que volver luego para hacer misiones secundarias y buscar coleccionables, y ni hablemos del hechizo que te protege del frío.
Esta es una de tantas veces que el juego promete cosas que luego no puede cumplir, o te engaña sutilmente con la esperanza de que ignores esos pequeños deslices. ¿Por qué digo que baja el ritmo? Bueno, para empezar hay ciertas mecánicas que ya arrastraba la anterior entrega, como el looteo, el equipamiento, la experiencia de los números y los cofres, que acá se intensifican. God of War introduce muchos pequeños sistemas como el equipamiento, que parecen súper importantes, porque el juego se toma una pausa larga para que leas tutoriales, y que después, más adelante, deja de tomar relevancia, como en la mayoría de AAA. Vos equipate lo que tenga mejores estadísticas y nos vimos. Los niveles son un problema para mí en los últimos God of War. Si bien en los antiguos solo mejorabas tus armas y magias con orbes, con una interfaz simple que entonaba con la estética del juego y en la cual tenías todo a la vista, armas y magias, en estos juegos tu personaje sube de nivel y su armadura también, como en un RPG, y eso ya plantea una pared si no tenés el nivel adecuado, lo que es gracioso teniendo en cuenta que un dios de la guerra está limitado por una barra violeta. En este juego ese sistema se alivianó mucho, y me refiero a que nunca tuve que frenarme a farmear. Terminé el juego de principio a fin mejorando las armas, y solo después opté por el contenido secundario, en parte precisamente por eso, porque el juego no me obligó. Sí me incitó a probar las misiones secundarias, pero lo dejó en mis manos. Otro elemento duro de ver es el looteo, que en este juego, al igual que los cofres, se ve potenciado. Sí, ya había cofres en los anteriores juegos, pero a día de hoy con la sobreexplotación de cosas como las loot boxes y los micropagos, no puedo evitar ver que a cada 2 pasos aparece un cofre o un enemigo que suelta recursos. Y con Sony hablando en su momento de hacer 12 juegos como servicio, los cuales cancelaron después de reiterados fracasos, se siente como si este God of War se viera permeado por ciertas tácticas empresariales para atrapar o educar a personas o niños para futuros juegos. No nos olvidemos que este juego es la bandera insignia de Sony y probablemente sea uno de sus juegos más vendidos para Play 5. Pero cerrando con esta idea de que el juego baja su ritmo, además de todos estos elementos que lastran su gameplay, es extraño el ritmo que lleva el juego a veces. Caminar, charlar, puzzles, más ligeros que en otras entregas, peleas, es como lo que quería hacer Uncharted 4 y que hablé en aquel video de Yakuza. Uncharted 4 es un ejemplo claro de una narrativa que se conecta y mimetiza con los puzzles, secciones de disparo, lectura y cinemáticas sin tambalear. Es decir, que nada puede tirar la sólida pared que es ese juego, porque la construcción de esos 4 elementos está al mismo nivel y trabajan entre sí para potenciarse unos a otros. Pero no termina de encajar en un juego de pelea con tanta mitología y que los combates y enemigos se repiten mucho. No se siente fluido el cambio entre secciones jugables, también porque el movimiento por el mundo no es tan ágil como en otros juegos de Sony. Ejemplo, Ratchet & Clank, Horizon Zero Dawn, Uncharted 4 o el propio Spider-Man, que, por su constante agilidad, se siente como si cada misión se hiciese con suma rapidez y como recompensa podés volver a ese movimiento libre y ágil para seguir completando tareas. Consecuencias de, por ejemplo, no poder saltar. Añado que el combate, pese a parecer muy similar al anterior juego e inclusive con un exceso de R1, 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 es mucho mejor que el original, más visceral, con mejores ejecuciones, y se siente como los golpes desgarran, retumban. Se pueden decir muchas cosas del juego, pero la realidad es que han pulido, revisado y mejorado todo lo que han podido. No dejaron nada exactamente igual que antes para esta secuela. Hablemos un poco de su ambientación. Me gusta mucho la introducción de pueblos con personas. Es raro ver una ciudad y a Kratos interactuando con personas, cuando en los otros God of War eran asesinados para darte orbes verdes o... Más teniendo en cuenta que el juego toma un enfoque de estética medieval. Y si bien es interesante ver recursos de fantasía medieval en God of War, no deja de ser hasta cierto punto fantasía medieval genérica. Enanos, dragones, magias con runas, lo griego se mezcla con lo nórdico, que a su vez se mezcla con lo medieval. Y a veces se puede ver un toque de fábula inclusive, cuando a Atreus lo persigue aquel gigante. Los cantos élficos suman a esa esencia medieval. En general la música de este juego acompaña, y tiene el main theme que te pone los pelos de punta. Otro de los problemas que me encontré al principio del juego es la brújula sobre la cabeza de Kratos. Guía, pero distrae del entorno, es decir que no le prestas tanta atención a tu entorno por la brújula. Al igual que en algo como Assassin's Creed Origins, si bien está para orientar, nos priva a veces de las hermosas visuales y el propio mundo, ya que son mucho más importantes los objetivos, generando muchas veces como en el susodicho Origins, que miremos arriba donde está la brújula y después abramos el mapa, en lugar de que el propio escenario nos oriente. Aunque God of War, al ser más pasillero que tenga que recurrir a este recurso, resta de cierta manera a su mundo, más teniendo en cuenta que estos problemas son propios solo de los últimos 2 juegos por su semejante inmensidad. Siguiendo esta estela de errores de interfaz, los menús muchas veces son incómodos y molestos de navegar. Volviendo a la comparación con la interfaz de los primeros juegos, acá en cambio tenés mapas, armas, códice y subconjuntos de menús en cada una de las categorías. Quiero hacer un paréntesis para decir que a veces no es necesario que me cuenten cada detalle del mundo de un juego y que haya 145 textos repartidos por el mapa con lore. En anteriores God of War había pequeños fragmentos de historia repartidos, pero este God of War sufre ese síndrome de tener que mostrarte lo vasto de su mundo, a lo que se suman las constantes conversaciones y relatos. En el anterior juego eran relatos jocosos que servían más para que no hubiera momentos de silencio. Acá me pregunto si alguien alguna vez se va a callar.
Es como tu abuelo cuando lo saludas y se pone a contarte que todo su barrio antes era un monte. A veces hay que dejar cosas a la imaginación del espectador, para que él rellene los huecos y se interese por sí mismo en el mundo que ve. Y a eso suma el silencio. Ahora pasemos a uno de los puntos para mí más débiles del juego, Atreus. ¿Cuál es el problema de Atreus? Él es el segundo protagonista de este juego. Y es demasiado bueno. Dejen que me explique. Atreus en el anterior God of War fungía como una parte de Kratos, la parte buena y que guarda bondad, la mano amiga y el héroe valeroso. Y pese a ser el hijo de Kratos, el protagonista seguía siendo el propio Kratos. En cambio, Atreus en este juego toma el mando en ciertas secciones jugables. Empieza a tomar relevancia como protagonista, teniendo en cuenta que gran parte de la historia gira en torno a él. Y yo creo fuertemente que cuando saquen a Kratos y él pase a ser el protagonista, se va a quedar sin su conflicto o su parte mala. La fortaleza de Kratos desde el primer God of War es su dualidad y su conflicto. Es un personaje que desagrada y tiene algo distintivo en sí mismo. En cambio, Atreus depende de su padre para ser una mitad completa. Atreus recae en el arquetipo de protagonista bueno que cree que puede resolver todo hablando. Y en un medio tan saturado, esto pesa. Pesa principalmente porque el conflicto de Atreus ya no es consigo mismo. No se debate qué es, sino qué percepción tienen los demás de él. Por ende, si bien Atreus tiene varios conflictos claros, todas son cosas que no lo hacen avanzar o mutar en su forma de ver la vida, solo reafirman su bondad, y que si sos suficientemente bueno, quizás la gente recapacite, o no. A esto se le suman factores, como que Kratos tiene un hacha de hielo, unas espadas de fuego y una lanza que explota, y Atreus tiene un arco. De todas las armas posibles, un arco es lo que eligieron para Atreus, que la verdad no sé, podrían haber aprovechado para meter un arma similar a la del padre. Un arco y una flecha la verdad no me sirven para 3 carajos. Para la próxima, una espada tal vez, que guarde una relación generacional con el padre, y que un hijo puede resignificar. Después de manejar a Kratos, Atreus me produce cansancio. Es como Abby en The Last of Us o Vi en Devil May Cry 5. Al querer diferenciar a Atreus de su padre, muchas veces pareciera no ser siquiera su hijo, ya que, viniendo de un linaje marcado por el odio, no hay indicios siquiera de rasgos del propio Zeus, que es su abuelo, y que se vio consumido por el odio como Kratos. Tenemos que asumir que Atreus salió a su madre la optimista y ya estaría. Pero dejemos de lado la crítica y exploremos un poco sus fortalezas. La tensión que se genera entre padre e hijo es genial. Atreus en plena adolescencia se ve coartado por un padre sobreprotector, que no se da cuenta de que limita su libertad. Es increíble que a Atreus se le plantee o llame idiota al mismísimo fantasma de Esparta. Eso es un gran punto para este juego. Cada personaje tiene un conflicto definido. Después podemos cuestionarnos si están o no bien llevados, pero ahí están. A veces el juego tiene destellos de grandeza, como en la cinemática donde uno de los enanos baja a las profundidades en busca de un anillo para forjar un arma. Está bueno que le den tiempo y espacio a otros personajes, porque God of War se toma su tiempo. Te muestra varias facetas de los mismos personajes y profundiza, sobre todo con los que ya conocíamos, porque los nuevos están más para hacer bulto. Lentamente el juego retoma su ritmo, y al ser su historia interesante, realmente querés saber cuál es su desenlace. Querés ver cómo Kratos y su hijo interactúan, porque el tira y afloja entre ellos, su conflicto, es interesante. La casa de Sindri aporta para que estas historias, conflictos, confluyan y continúen. Es un lugar cómodo al que volver para reagruparse y escuchar historias, como un nexo, un lugar donde descansamos y que no tenemos la obligación de volver, pero sí es reconfortante ese pequeño escondite entre los 9 reinos. Y honestamente el contenido secundario vale la pena. Está bien planteado, no es invasivo y replantea partes de la historia principal. Sí me molestan cosas como los elementos tipo Metroidvania que hacen que no puedas acceder a zonas hasta que tenés X objeto. Por eso esperé al final del juego, para saltar a las misiones secundarias. Pero por fuera de eso, hay varias secundarias, y hablo de muchas, que son equiparables al contenido principal, y que terminan de redondear este círculo que fue construyendo el juego a lo largo de sus 25 horas. Inclusive los combates secundarios son divertidos, interesantes de completar y no solo una checklist de secundarias para subir de nivel. Inclusive hay sorpresas que involucran al propio Tyr, el dios de la guerra nórdico, que vimos en el tráiler y que vendieron como un Kratos 2, y después, bueno, jueguenlo y descúbranlo. Retomando la trama, y como decía, cada personaje tiene un arco y un conflicto. No todos están bien llevados, pero están ahí. Kratos lidia con un hijo rebelde y una postura de padre sobreprotector. Freya con la pérdida y la dualidad de si matar o no a Kratos. Atreus quiere combatir contra Odín y demostrarle a su padre lo que vale. Sindri esconde un secreto y Brok tiene un problema ligado al existencialismo. El propio Tyr tiene el conflicto de no querer pelear pese a ser el nuevo dios de la guerra. Conflictos ligados al deseo y la identidad de sus personajes. Y en todas esas dinámicas, el juego, la verdad, sabe llevarte de la mano e interesarte por estas cosas, que giran en torno al conflicto principal, que son el de Atreus y Kratos. Muchos de estos conflictos van mutando antes de confluir en la gran pelea final. Algo que sí noté a través de las horas es que a veces God of War no se siente God of War. Sí, se ve el crecimiento y el cambio de Kratos, pero hasta parece una línea alternativa de eventos. Esto podría deberse a que si bien el mundo y sus personajes son los mismos, los directores fueron cambiando conforme las entregas. Por ende, el enfoque hacia el personaje es distinto según la visión del director, desde hace ya varios juegos buscando más redimir al fantasma de Esparta. El propio Cory Balrog dirigió al Kratos de God of War 2,
y volvió para estas últimas 2 entregas, generando inclusive disparidad con uno de los directores originales sobre cómo está llevado el personaje. Soy consciente de que quizás luego de plasmar este guión en un video, dé la impresión de que hablé más de lo malo que de lo bueno, inclusive más a nivel técnico que jugable, pero la verdad se me hace muy difícil hablar sin tener que recurrir a spoilers, para contarles de las partes del juego que más me gustaron. Así que es mejor si les digo, la verdad después de este largo recorrido, después de tantas horas, una vez cerrado el juego pienso, llegué a God of War Ragnarok con mucho hype, y al principio esas expectativas se mantuvieron a la altura, para luego ir desinflándose lentamente y hasta cierto punto frustrarme, pensando que me aburría jugarlo. Pero después el juego, Dios, qué grandes momentos tiene, y cuando miro atrás veo todo lo que construyó y sostuvo estas 25 horas, y no puedo evitar amarlo, porque es mucho más que la suma de sus partes. Ya sea solo por darle una redención al propio Kratos, un arco, un cierre a su historia, yo me saco el sombrero. Lamentablemente, y pese a que este juego seguro vendió muy bien, yo creo que termina quedando relegado de cierta manera a un nicho, ya que nos encontramos en un momento del medio en el que ni un titán como lo es God of War puede terminar de captar el interés en una industria que sufre un cansancio continuo, y eso se ve reflejado en el juego con todas las tácticas empresariales que mencionamos antes, y como, por ejemplo, el número de jugadores en PC no está ni cerca de lo que fueron otros de sus lanzamientos para esta misma plataforma. Quizá en parte porque Sony insiste en que te crees una cuenta de PlayStation Network. Vivimos en tiempos oscuros para los AAA, y yo elijo quedarme con lo bueno, quedarme con todo lo bueno de este cierre de la historia de Kratos. Y sé que el tiempo pondrá esta mágica experiencia en un podio, porque para los que venimos jugando con Kratos desde niños, hoy como adultos podemos cerrar ese ciclo, mirarnos como adultos y ser mejores. Y al igual que con otras obras, quizás debamos observar dentro de nosotros mismos y tomar esto como un cierre, como el final, no importa que aparezca a partir de ahora. Al igual que, por ejemplo, con los Vengadores en Endgame, es el cierre de una etapa. Lo que viene después ya será para las nuevas generaciones. Y desde acá me toca decir, muchas gracias Kratos. ¿Y no vas a hablar del DLC? Ay, la puta que me parió. Partamos del hecho de que los modos roguelike se convirtieron en una enfermedad que atraviesa a varios AAA, lo que en los indies es una buena excusa para reciclar contenido en entornos generalmente en 2D, en los AAA es la excusa para reciclar contenido en juegos que valen 60 o 70 dólares. Por suerte estos modos suelen ser gratuitos, más faltaría por jugar contenido reciclado. Pero la verdad no aporta mucho a estas experiencias cuando el juego base es algo tan narrativo y centrado en la linealidad de una historia. Pero en este caso, el modo roguelike avanza la historia de Kratos. El problema es tener que pasar por la repetición de estas fases para llegar a lo bueno, la historia. Y encima contar con que tal vez tengas que repetirlo todo si morís. El problema del planteamiento del DLC es que ahora las fases de combate son constantes. Si bien el combate me gusta, la filosofía del juego base, que como mencioné, tambaleaba al plantear distintas secciones para la variedad, que no terminaban de sentirse fluidas, acá se ve reducida a secciones de peleas, avanzar la historia y estar en la base para mejorar a Kratos. Y en cada faceta prima la repetición. Saber que tengo que destinar tantas horas de mi tiempo para entrar a un modo de juego repetitivo me quema. Si me lo preguntan a mí, es un DLC bastante sencillo pero repetitivo. Y es debatible qué tan necesario es jugarlo en lugar de ir a ver la última cinemática en YouTube, que es increíble. Es de las mejores cosas que he visto en años en el medio, y cimienta a Kratos como uno de los personajes más complejos y polifacéticos de esta nuestra industria. No quiero repetirme, es mejor que cada uno experimente ese cierre por su propia cuenta. Al igual que con todos los videos en mi canal, hablo de juegos muy concretos que significaron algo para mí, no por lo buenos o malos que fueron, sino porque dieron paso a la reflexión dentro de mí. Y eso me lleva a querer compartir mis experiencias con otros. Pero si pueden permitírselo, y si son fans de antaño como un servidor, que fue acompañado en varias etapas de su vida por estos juegos, les hablo desde el corazón cuando les digo, prueben God of War Ragnarok y su respectivo DLC, experimenten el crecimiento de este gran personaje, porque lo que hoy en día llevo dentro mío es aquella idea de Kratos, podemos ser mejores, y debemos ser mejores. Y esas palabras que vienen de un ser marcado por los errores y el odio, ese aprendizaje que busca construir y mejorar, me da fuerza. Que un juego pueda aportar un granito de arena en mi existencia, ya para mí, lo hace merecedor de aquel lugar en mi corazón. Y espero que ustedes puedan encontrar algo de eso en este juego. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si les gustó, denle like, suscríbanse, síganme en alguna de mis redes sociales y nos estamos viendo dentro de poco.